Está Leopoldo Moro en línea, justamente, ¿eh? El senador Leopoldo Moro, va a ser muy interesante charlar con él. Leopoldo, muy buenas noches. Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? Bien, Pablo, te agradezco que me hayas ascendido a senador, Sí, pero lo hago siempre, sos diputado, perdón. Bueno, como diputado, como, digamos, uno de los liderados hasta hoy por Máximo Kirchner, ¿qué opinas? Bueno, si ustedes me permiten, porque yo vengo siguiendo C5N con el fanatismo que me caracteriza, he visto el programa anterior de Gustavo y ahora por supuesto vi al presidente, y estoy viendo la continuidad. Yo tal vez voy a cometer la herejía, pero no para hacerme de interesante, sino para cambiar el eje de la discusión, de alterar un poco los términos del debate. En primer lugar, creo que hay que tranquilizar la discusión. Y tranquilizar la discusión significa centrarla en lo que realmente se está discutiendo. Acá no se está discutiendo la opción default o acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por dos razones. En primer lugar, porque con el Fondo Monetario Internacional no existe el default. Pero tiene consecuencias. Eso es otra cosa. Existe mora. Sí. Al contrario, se hacen acuerdos con el Fondo Monetario Internacional generalmente para que te presten plata para no tener default con los acreedores privados. Exacto. Pero con el fondo no existe. No existe la mora, no existe el default, es verdad. Segunda cuestión. ¿Cuál es la diferencia que hay aquí? La diferencia que hay aquí es en cómo se negoció, eso lo dice claramente Máximo en la carta, y cuál fue el resultado de esa negociación. Ahí está establecida la diferencia. Y es razonable que haya una diferencia porque efectivamente me consta que desde los primeros pasos que se dieron para sacarnos de encima o intentar sacarnos de encima, que no es sencillo, la herencia que nos había dejado en esta materia el macrismo, que fue criminal, hubo una diferencia. Hubo diferencias en Leopoldo, perdóname, esto lo tenemos claro. Ahora, yo quiero saber... No lo tenemos claro. No, pero digo, quiero ir a algo más concreto sobre esto, sobre la decisión de Máximo Kirchner. Si no es una decisión... No, pero es que yo precisamente bueno, con todo respeto no quiero ir a eso. Termina, dale. Porque si no sabemos qué estamos discutiendo. Está perfecto, dale. Y entonces vamos a terminar discutiendo si Máximo Kirchner hizo bien o hizo mal, cuando en realidad lo que hay que discutir, sobre todo tomando en cuenta las necesidades de que tiene la sociedad argentina, es si la negociación tuvo un desarrollo inteligente, y un resultado aún más inteligente. Yo la verdad quiero discutirlo primero, porque lo otro podemos tener diferencias. A mí me interesa más analizar lo de hoy, que es la decisión de Máximo, porque yo conozco tu opinión, yo sé que vos no estás de acuerdo con el resultado. Pero está bien, pero precisamente eso es lo que va a impactar en el pueblo argentino. En el pueblo argentino no va a impactar lo que opine Máximo Kirchner, Alberto Fernández o yo. Va a impactar el resultado que tenga esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, déjame por lo menos 2 minutos para establecer cuál es el eje de la discusión, qué es lo que realmente está en discusión. Porque si no, seguimos con el eje falso de que lo que estaba en discusión es si había default o no había default. Y eso no es lo que estaba en discusión. Acá lo que estaba en discusión era cómo se negociaba con el Fondo Monetario Internacional. Cuando Alberto Fernández, acertadamente, gana la elección y le dice al Fondo Monetario, no me manden más la plata que le comprometieron a Macri. Vos te acordás que era 57 millones, 57.000 millones y mandaron 44.000. Ese era el momento para decir, además de no mandarme más la plata, suspendo los pagos y voy a los foros internacionales y empecemos a discutir desde ese lugar. ¿Por qué? Porque era el momento adecuado y además encima después vino la pandemia que justificaba aún más eso. Pero ¿para qué suspender los pagos? Para no debilitar tu posición de reservas como se debilitó, porque Guzmán equivocadamente llevó a que el país, sin acuerdo con el fondo, le estuviera pagando al fondo y en esos pagos que le hicimos al fondo, más los pagos que hicimos a los acreedores privados. Pero eso pasó hace 2 años, Leopoldo, ¿no podían hablarlo? Sí, 2 años debilitando las reservas. O sea que hace 2 años, entonces, vos decís hace 2 años que Máximo y Cristina le vienen diciendo al presidente vas por mal camino con el fondo. A ver, yo no hablé del nombre de Cristina, ¿eh? No, te pregunto. Bueno, o Máximo. Sí, hace 2 años, efectivamente. Okay. Es así, hace 2 años.
y vos tenés que dar fe a mi palabra, pero no solamente no te doy fe, yo tenés que dar creo, fe, sino porque me conocés. Entonces, hace 2 años que está instalada esta discusión. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó al final del camino? Se le pagó al fondo cuando no había acuerdo. ¿Cuánta plata le pagamos al fondo? Montón, más de 6.500 millones de dólares. Sí, sí. Se le pagó la deuda a los acreedores privados de las empresas que tienen con sus casas matrices deuda, 8.000 millones de dólares. Se nos evaporó el superávit comercial de este año. Este año la Argentina tuvo un gran superávit comercial. Sí, sí, tremendo. Se evaporó. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Que cuando llegamos al tramo final de la negociación con el fondo, no teníamos $1 en el Banco Central. Entonces, ¿el fondo qué hizo? Dijo, bueno, muchachos, ¿ahora qué van a hacer? Y efectivamente, los que nos presionaron porque nos debilitamos despilfarrando divisas sin necesidad, porque te reitero, no hay default con el fondo, tuvimos que ir a un acuerdo que deja muchas dudas. Por ejemplo, te voy a dar una duda. El acuerdo nos impone tasas de interés reales muy altas. ¿Esto qué significa? El riesgo de que otra vez haya dificultades para financiar capital de trabajo. Todavía no ha habido ni siquiera la primera revisión de las 10 que vamos a tener y ya el fondo te está mandando por los diarios la imposición de que hay que aumentar aún más las tarifas de lo que el gobierno está dispuesto a hacerlo. Si vos aumentás las tarifas más de lo que el gobierno está dispuesto a hacerlo, de electricidad y de gas, y además le imponés a las empresas una tasa real de interés para tomar crédito muy elevada, frenás el consumo y frenás el financiamiento del Leopoldo, claro. ¿Puedo ir a la otra pregunta? Porque me parece que has explicado muy bien la postura y además que no es una cosa de ahora, sino que viene de hace tiempo. Me parece que quedó súper claro. Ahora, ¿qué consecuencias trae políticas? Vos estás en el bloque, conocés muy bien el funcionamiento del Frente de Todos. ¿Qué consecuencias políticas trae la renuncia de Máximo a la presidencia? Y seguramente instalar una discusión que es muy sana. Porque te reitero, no se puede ir con los ojos cerrados a un acuerdo con el fondo, a cualquier acuerdo. Efectivamente hemos llegado al último momento en muchas debilidades. ¿Para vos el acuerdo es invotable, por ejemplo? No, yo no digo que sea invotable, es discutible. Ah, ok. Es discutible. Y además te quiero decir otra cosa. El presidente, los gobernadores se enteraron que esto no era una reestructuración de deuda, sino una refinanciación de deuda, no hace más de 10 días. O sea que nos van a dar la plata para pagarles a ellos, ¿no es cierto? Que eso se creía que no iba a hacer. El ministro de Economía, recién el 5 de enero, insinuó en la reunión de gobernadores, ¿te acuerdas que se hizo el gobierno? Que esto iba a ser una refinanciación y no una reestructuración. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Entonces hay que poner la discusión, no hay que subirse a la moto, poner la discusión en los términos que la discusión está planteada, que es cómo llegábamos de la mejor manera posible a una negociación con el fondo. Y lo que plantea Máximo en su carta, con toda claridad y con toda honestidad política e intelectual, es que él no estaba de acuerdo en cómo se desarrolló la negociación y cómo ha culminado la negociación. Porque vos fijate, el ministro de Economía dice todos los días, no, sí, el fondo reconoció o nos reconoció que la inflación no es una cuestión de carácter multicausal. Pero resulta que lo único que nos impone el fondo es reducir la emisión monetaria brutalmente a 0% en 2 años. Entonces quiere decir que el fondo sigue creyendo que el problema de la inflación es un problema de carácter monetario. Y eso va a imponer un sacrificio enorme, va a significar un sacrificio enorme para la sociedad argentina. Si lo combinás además con la reducción también muy rápida del déficit, donde en 2 años tenés que reducirlo en casi 9.000 millones de dólares. Las dos cosas combinadas van a generar... Y no, está claro, pero este es el problema. Entonces no sigamos con esta cinta de que el problema era default o no default, porque si no parecemos la pantalla de TN, muchachos. No, nosotros hacemos la nuestra. Quédate tranquilo, Leopoldo. De eso te puedes quedar tranquilo. Nosotros hacemos la nuestra. Bueno, pero entonces pongamos la discusión donde está. La discusión, vos podés estar a favor del acuerdo con el fondo. Me parece razonable. Sí. Y otros podemos estar en Pero si estaba viendo el programa, yo dije que a mí me parecía que si
realmente Máximo Kirchner lo sentía así, que estaba muy bien lo que había hecho, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, también hay que hablar de qué consecuencias trae, porque evidentemente es una decisión fuerte y no hay que tener miedo a decir que es una decisión fuerte. Y bueno, el Frente de Todos, si está unido y de verdad tiene vocación de seguir unido, va a poder soportar esto, pero sin ningún problema. Pero mira, yo no sé si fuiste vos el que dio el ejemplo. Yo no sé si fuiste vos el que dio el ejemplo, o tus colegas o alguien. ¿Qué pasó entre las PASO y la elección? Yo lo dije, y no pasó nada. Vos lo dijiste. Fue bueno, fue positivo. Fue una discusión, hubo renuncias. Claro. ¿Qué pasó? Se mejoró la elección. Sí, totalmente. ¿O no se mejoró la elección? Por eso digo, a mí no me asusta esto, no me asusta. Y antes de la elección, nosotros le dijimos hasta el cansancio al ministro de Economía que tenía que extender el IFE. Sí, porque si no... Y en el último trimestre del 2020 y en el primero del 2021 se encapricharon en no hacerlo para reducir el gasto. Totalmente. ¿Y qué terminó pasando? Perdimos 5 millones de votos en el camino. Leopoldo, gracias. Muy contundente, muy claro, muy claro. Un gran gusto, ¿eh? Un abrazo. Que te vaya muy bien. Chao.